no me gustan mis dientes, los tengo torcidos y los quiero corregir, pero no quiero pasar por un tratamiento largo como es una ortodoncia. Soy el doctor Juan Carlos Sánchez, bienvenidos a Avance Dental. Tenéis los dientes torcidos, no os gusta la posición y no queréis bajo ningún motivo llevar ortodoncia. Pues a priori suena complicado, ¿vale? Lo ideal desde el punto de vista profesional, insisto y reinsisto y vuelvo otra vez a reinsistir, hay que ponerse ortodoncia. Es la manera más fácil y sobre todo más sana de posicionar vuestros dientes y que estéis contentos. No obstante, es cierto, la estética dental, vamos a obviar toda la parte de que muerdo mal, tal, sino simplemente tenemos algún diente un poquito torcido y lo queremos colocar derecho y que se nos vea bien, ¿vale? Pero a lo mejor también no es suficiente. Estáis pensando en, aunque los tenga rectos, no me gusta ni mi color, ni la forma, ni nada. Entonces vais a tener que llevar un sistema de carillas después. Es decir, estas carillas son como lentes de contacto de los ojos, muy finitas de cerámica. Ya hablaremos un día un buen rato sobre los tipos de carillas, cómo las realizamos, ¿de acuerdo? Pero bueno, en base a lo que íbamos, que era, no quiero llevar ortodoncias, quiero tener los dientes derechitos y bien. Vale, cuando vemos casos que aunque corrijamos los dientes, vais a querer aparte cambiar el color y forma y ganar lo que es una sonrisa bella, vamos a tener que poner carillas, ¿vale? Entonces, sí que en esos casos, si tenéis claro, cambiar el color, la forma, a lo mejor no es necesario, aunque yo siempre digo que una ortodoncia va a mejorar todo, incluso las carillas, porque vamos a posicionar, generar los espacios perfectos y luego esas carillas vamos a tenerlas que poner prácticamente sin tallar, incluso a veces sin tallar nada y otras veces muy poquito. Ahora, si tenemos un diente un poquito más para adelante, otro un poquito más para atrás y yo quiero ponerte esas carillas, ¿cómo voy a corregir esas posiciones? Hombre, pues si un diente lo tengo un poquito para atrás, lo que haremos es una carilla un poquito más gorda para que vaya igualada con el siguiente, ¿no? Se entiende. O si el diente está muy hacia afuera, vamos a tener que tallar un poquito como para meterlo un poquito hacia adentro, siempre con unos límites. Entonces, bueno, lo que hablábamos de decir, una forma de tener la sonrisa recta y bonita sin ortodoncia, pues sería un poco eso. Hacemos carillas, no utilizamos ortodoncia y en la mayoría de los casos nos queda un muy resultón, es decir, os vais a ver estupendamente bien. Pero claro, yo a lo mejor os puedo indicar y explicar que con una ortodoncia, pues evidentemente vas a conseguir mucho mejor los espacios y esas carillas van a quedar bastante mejor. Ahora, a lo mejor es más que suficiente, como veis, sin ortodoncia. Para ello siempre en mi clínica lo que vamos a realizar es un mock-up, es un estudio, o vamos a colocar un material provisional para que os veáis el resultado final y digáis, oye, ¿y cómo me quedaría si no me hago la ortodoncia y solo las carillas? Te lo pongo y te lo ves. Y una vez tú decidas, oye, pues este me quedó un poquito más, hombre, claro, es que para eso tienes que corregirlo con ortodoncia. Bueno, veríamos el caso, que como personas hay miles y estudiaríamos. Es posible en algunos casos ahorrarnos una ortodoncia si tenemos planeado hacer unas carillas dentales.